Hola a todos, bienvenidos. Gracias por haber adquirido el libro. Esta primer masterclass va a estar abierta al público, al igual que el lanzamiento de este libro digital. Igualmente, ahora vamos a empezar. Yo quería hacerles un recorrido por cada uno de los capítulos. Esa es la idea, que hubiera un contacto más directo con el autor. No solamente leerlo, sino también ver desde mi punto de vista cómo fue todo este armado y todo este escrito. Eso en primer lugar. Y bueno, Sabrina Gambasa a sus órdenes y disponible para todas las consultas que me quieran hacer. Pueden contactarme a través de mis redes sociales, ahí los voy a estar esperando con gusto. Vamos a iniciar entonces este primer capítulo, la violencia en la escuela, así se llama el ebook que estoy presentando. Este trabajo viene desde el año 2015 en realidad, que empiezo a investigar acerca de todo lo que son las comunidades virtuales gamers, dado que me especializo en gamificación y la narrativa transmedia, así que sé muy bien lo que es eso. Y bueno, en esto de querer mejorar mis diseños, me metí de lleno en lo que son las comunidades virtuales y todo lo que está pasando ahí. Después de eso vino la mediación, vino la perfilación criminal mucho después también, y terminó de fusionar todas estas disciplinas en lo que ven acá, ¿no? En este primer lugar de proteger a los más vulnerables, en este caso son los niños, y este aumento de la violencia que creo que todos hemos observado que se ha estado dando, sobre todo en estos últimos años, y que va cada vez más en aumento. En este libro ustedes se van a encontrar con la portada, violencia en la escuela. Esto de hacerles como este enrejado también involucra a este niño que está desolado, que está solo, que quiere no ver lo que le está pasando, lo que está atravesando. Estoy hablando puntualmente de la víctima. Y que realmente cuando uno va a las escuelas y habla con los chicos, se dan cuenta que es como que ellos no encuentran una salida. Y los adultos tampoco. Entonces eso es esto de lo que dice con la I, con la E, de mostrar como una especie de cárcel o límite que te impide ver más allá. Te impide ver más allá porque estás inmerso en un ambiente, en un entorno que te pone a la defensiva y también va a traer problemas en la salud mental de los más chicos que están viviendo este flagelo, ¿no? Como es la violencia escolar. El subtítulo puse la violencia cesa donde la educación comienza. Eso también porque es muy importante que se hable sobre violencia en la escuela, que se hable sobre la violencia en general, que la llamemos como tal. Después vamos a ver cuál es la diferencia del bullying y la violencia, porque muchas veces estos conceptos se mezclan un poco. Entonces, esto también quiere rescatar el libro, ¿no? Hablemos las cosas tal y como son. Cuando hablamos y van a ver un montón de ejemplos a lo largo del libro, de lo que se retrata y lo que se vive hoy en las escuelas, es violencia pura, son conductas antisociales que están sucediendo en un entorno que debería ser seguro para los niños, ¿no? Vamos a ver todos los factores, no me quiero adelantar, pero bueno, así es como comienza, y lo primero que lo que se van a encontrar es esta portada que me costó muchísimo encontrarle la imagen que yo tengo de todo lo que quería mostrarles y de esta investigación de campo que viene desde hace tantos años y que reflejara la pureza, la inocencia, pero también la fragilidad de la principal víctima y que va a tener lamentablemente un montón de traumas a futuro porque la violencia que vemos hoy no es la que nosotros conocíamos en nuestros tiempos, sobre todo porque no hay un corte en la violencia. A medida que avance se van a encontrar, bueno, con todos los derechos de autor, todo lo que es la edición. Con esto también lanzo mi editorial Nexus y bueno, vamos a ver que también qué surge de todo eso. Después va a venir el índice. En este índice yo les hice un prólogo. Se van a encontrar primero con un kit. Yo estos kits yo se los entrego a las escuelas. Lo quise poner para que también lo tuvieran como ejemplo, tanto profesionales que se dedican como yo a alertar y a prevenir y a informar sobre lo que está pasando en las escuelas en distintas temáticas, pero también para los directivos y bueno, comunidad educativa en general, que sepan que habemos profesionales independientes, que tenemos estos kits, que ya tenemos una investigación desarrollada en esta materia y está bueno poder ofrecérselos también como parte del servicio. Estas cosas no se resuelven en soledad, estas problemáticas.
van a encontrar, son en total 5 unidades. Bien. La quinta, más que nada, van a encontrar mis conclusiones y reflexiones finales y también las indicaciones de acceso para contenido extra. Van a encontrar códigos QR, que si ustedes lo señalan con el celular, se le toman una foto del QR, los va a llevar a mi canal de YouTube, donde tengo colgado ahí los links de las otras masterclass, ¿sí? Seguramente así llegaron también a esta. También igual les voy a dejar la dirección para que le hagan clic y puedan ir directo. Bien. Vamos a empezar con el primer capítulo. Bueno, acá ustedes van a ver parte de lo que es mi currículum, de quién soy, de todo lo que ha llevado esta investigación. Y este es el kit. ¿Sí? Esto es un programa que yo diseñé con distintas temáticas. Una de esas temáticas es violencia en la escuela. Después tenemos retos virales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el autocuidado en cuanto a los ciberdelitos que sufren los niños, competencias digitales específicamente, y un montón de temáticas más que se suman y que seguramente van a salir libros también de eso, de mi parte. De todo este kit que yo les ofrezco a las escuelas, yo les ofrezco el material del ebook que corresponde, el material de poder asesorarlos también a ellos, de darles clases. Aprovechamos por lo general las jornadas de docentes para yo darles toda la información que necesitan y bueno, a veces también me gusta convivir o observar la dinámica de las aulas para entender bien cuáles son las necesidades específicas de esa escuela y de ese aula. Capítulo 1. Yo acá me voy a ir a un PowerPoint que tengo, un Canva, que tengo diseñado para poderles mostrar y empezamos ya así la primera masterclass. Acá estoy de nuevo, vamos a empezar entonces el capítulo número 1. Ustedes se van a encontrar, cada capítulo se diferencia porque tiene una portada de color que la distingue y los temas que involucra ese capítulo. Este capítulo 1, que es la introducción a la violencia escolar, así se titula, va a tratar 3 temas principales. Primero, la definición y los tipos de violencia escolar que encontramos. Ahí también vamos a hacer una diferencia muy importante entre lo que es la violencia y la agresividad y también la violencia y el bullying y otras formas de violencia, ¿sí? Vamos a ver si es todo lo mismo o son conceptos diferentes. En el segundo punto vamos a ver los actores de la violencia escolar y en el tercero, la importancia de abordar la problemática de la violencia escolar como comunidad. No solamente, esto no es responsabilidad solo de la escuela, somos todos responsables acerca de lo que pasa con los niños en las escuelas y en diferentes ámbitos también. Así que vamos a empezar. También me gustó que cada capítulo empezara con una frase, ¿sí? Algunas son de mi autoría, como esta, que es la primera que inicia. Y van a ver que cada capítulo va a tener su propia frase que la va como de alguna manera definir, ¿sí? La que elegí para este capítulo, que es algo que yo observo cada vez que voy a las escuelas y hago trabajo de campo. Y bueno, también todo esto que yo les decía que traigo de las comunidades gamers, donde también estoy inmersa, para entender también el vocabulario que utilizan los chicos y qué temas también se tratan en esas comunidades. Lo que yo detecto es una soledad inmensa, ¿sí? Son chicos realmente solos y a la deriva de en la tecnología, ¿no? A la deriva de la tecnología. Después vamos a ver también cómo se conforma el delito y más adelante, cuando saque el libro de grooming, van a entender cómo cada una de estas cuestiones está fusionada, está vinculada con la otra. La soledad es el mayor enemigo de la infancia y la agresividad su doloroso llamado de auxilio. Ahora vamos a ver bien por qué y ténganla presente. A ver si ustedes también le pueden encontrar una relación a esta frase con todo lo que va a hablar este primer capítulo y va a dejar en evidencia muchas cosas. Como dije, el primer punto trata sobre la definición y los tipos de violencia escolar. Se van a encontrar con esta imagen, que es la que inicia el capítulo 1. Acá vamos a definir entonces lo que es la violencia escolar en sí. Y tenemos que saber que cuando hablamos de violencia, nos referimos
a cualquier acto o comportamiento agresivo que se manifiesta dentro de la institución educativa. Voy a hacer un paréntesis acá. Puede manifestarse tanto dentro de la institución educativa, y acá es cuando tendríamos que ya los profesionales empezar a actualizar este concepto y decir, y también puede seguir fuera de la institución educativa. ¿Por qué? Porque hoy tenemos todos un dispositivo móvil, los chicos ya lo manejan desde muy chiquititos y se les da desde muy chiquititos su utilización y propiedad también. Por lo tanto, esta violencia puede continuar cuando el chico sale de la escuela, a través del ciberacoso, a través de distintas actividades que puede llegar a hacer y se encuentra nuevamente con sus agresores fuera de la escuela y sigue y continúa así la violencia. Bien. Esto puede incluir agresiones físicas, que ahora las vamos a ver bien, verbales, emocionales o psicológicas. Y su objetivo es, y esto también, hacemos foco en esto, el objetivo de la violencia es causarle un daño al otro. O sea que es un acto deliberado. Ahora vamos a desarmar bien y les voy a explicar bien lo que es específicamente, qué es todos estos conceptos y estas palabritas que les estoy diciendo, focalicemos acá. Entonces, su objetivo es la de dañar, intimidar, amenazar o someter a otro miembro de nuestra comunidad escolar. Así puede ser un par de la misma edad, más chicos o más grandes. Y también vamos a encontrar, y vamos a ver bien, pues vamos a ver los actores de la violencia escolar, que también se pueden dar en grupos, donde cada uno de los miembros agresores tienen un rol definido dentro de lo que es de la violencia que van a ejercer. Vamos a ver más adelante el perfil, qué es lo que busca alguien cuando trata de dañar deliberadamente a una persona. ¿Por qué lo hace? ¿Qué es lo que lo lleva a eso? La violencia, ustedes tienen que tener cada conducta antisocial, es decir, cada conducta desadaptativa hacia el otro, como pegarle, como insultarlo, como ejercer una violencia psicológica a esa persona de manera permanente en el tiempo o espontánea, o sea, sin que nada haya habido una causa o algo que genere la violencia. Hay niños y adolescentes que directamente atacan por atacar, ¿sí? No te avisan, no te dan ese aviso previo. Por eso después vamos a diferenciarlo con el bullying. Entonces, cuando estamos frente a este contexto que no sabemos, obviamente, parecía ser que como adultos no sabemos dar una respuesta ni como sistema, nos preguntamos por qué un niño, vemos conductas desadaptativas a edades cada vez más tempranas, actúa de esta manera. Y esto es básico de la definición. La violencia se aprende. Las conductas antisociales se aprenden. Ningún niño nace malo. Lo va aprendiendo en su primera socialización, que es la familia. Y en el caso que ahí lo haya aprendido bien, es decir, ya tenga conductas antisociales a raíz de la familia. También puede darse el caso contrario, que no haya violencia en la familia, pero después en la socialización secundaria, que va a ser la escuela y todo su entorno social que viene después del nacimiento y las primeras etapas del desarrollo, puede que ahí sí viva violencia y también empiece a aprender a partir de esa socialización sin necesidad de que en la familia se haya ejercido algún tipo de violencia. No sé si me hago entender, ¿sí? Cualquier lugar donde el niño viva la violencia, sea en la familia o sea en la escuela, algo está aprendiendo de ahí, de esa experiencia. A eso me refiero. Vamos a seguir. Y siempre me gusta iniciar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué sucede cuando dejamos que el conflicto se prolongue en el tiempo? Esto es algo muy de mediadores. Seguramente los que son mediadores es lo básico con lo que uno empieza en la introducción al conflicto y nos empezamos a preguntar qué pasa cuando uno deja el agua en el fuego durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? Se va a hervir seguramente, va a empezar a dar avisos, va a empezar a dar alertas. Y eso también pasa con un conflicto. Los conflictos no suceden siempre de la nada. Un conflicto va dando señales, ya sea antes de que se haga evidente. Esperen que voy a poner en pausa mi celular. Antes de que se haga evidente hacia el afuera. Pero también puede
pero también puede venir de manera intempestiva, ¿sí? Como esos rayos que no te avisa antes el trueno que va a caer. Pueden pasar ambas cosas dentro de la violencia, pero mientras menos hagamos frente a este problema, más difícil va a ser parar esa bola de nieve o toda esa agua en ebullición que empieza a darnos un aviso de que algo más puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque en la escalada de lo que es la violencia, así como hablamos nosotros de escaladas en el conflicto, también tenemos escaladas en lo que es la violencia. Yo siempre digo, es como una escalera, ¿no? Hoy te insulté, mañana nos reímos de vos con otros compañeros, con otros amigos. Pasado mañana ya te golpeo. Entonces, la escalera de la violencia también tiene su ascenso, más bien su volumen de intensidad, ¿sí? Y una vez que vos subiste al máximo lo que es la violencia, ¿cómo bajás? Entonces, por eso es también cuando nosotros empezamos a detectar las primeras señales, por eso vamos a ver el perfil de la víctima, el perfil del agresor, por qué pasan estas cosas en estos chicos, cómo se expresa, si sabemos que una conducta antisocial es aprendida. Hay una manera de prevenir, hay una manera de volver a encauzar antes que siga subiendo esta escalera de la violencia y no haya vuelta atrás. Entonces, preguntarnos esto es entender que detrás de todas esas nubes hay un sol. El tema es encontrarlo y querer encontrarlo y dar las soluciones pertinentes. Van a ver que en el libro también hago una diferencia con la agresividad. Violencia y agresividad, y acá viene el primer concepto puntual de diferencias, es que no son lo mismo. La violencia ya dijimos que es un acto deliberado, es un acto planificado, es la intención de hacerle daño al otro. Cualquier tipo de daño, que después vamos a ver los tipos de daños que hay. Pero es la intención. En cambio, la agresividad, como bien lo dice acá en el libro, es una reacción. ¿Se acuerdan? Intención y esto es reacción. Reacción natural y adaptativa que tiene el ser humano para protegerse a sí mismo. O sea, la supervivencia. En neurociencias nos enseña mucho esto de, y lo vamos a ver acá, cuando hay un secuestro amigdalar, ¿no? Supongamos, si yo acá hago que salte una araña en la cámara, seguramente ustedes van a tener una reacción de protegerse, una reacción de o salgo corriendo o me protejo, o una reacción voy a tener de autodefensa. Esa reacción de autodefensa a veces puede desembocar en una conducta o en un comportamiento agresivo. ¿Por qué? Cuando uno va a las escuelas, y esto es algo que también le trato de explicarles a los directivos cuando hago la perfilación de esa aula, y es que me dicen, por ejemplo, los chicos se pelean, se golpean, están muy violentos. Bueno, vamos a ver si estamos hablando de violencia real o agresividad. Uno empieza a convivir, claro, vos tenés nenes que obviamente, o adolescentes, que golpean, ¿sí? Golpean, insultan. Es más, he visto incluso hasta niños desarmar lapiceras y transformarlos en proyectiles. Con los dientes, apenas teniendo dientes, desarman las lapiceras y se le empiezan a lanzar a sus compañeritos como si fuese un proyectil. Y es más, hasta llevan gomitas para hacer como si fuese una onda y golpearlos hacia sus compañeros. Entonces tenemos un ambiente así. Imagínense vivir todos los días en un ambiente así, como niño, cuando todavía no tenés un cerebro totalmente desarrollado y maduro para tomar buenas decisiones y para poder afrontar esto que estás pasando de manera no agresiva hacia uno mismo también. Entonces, tenés estos chicos que ejercen la violencia, chicos que soportan la violencia. ¿Qué va a pasar cuando eso sea todos los días una moneda corriente? El ejercicio de esa violencia. Y bueno, en algún momento este chico va a decir basta. El tema es que cuando diga basta puede hacerlo de manera violenta o puede somatizarlo con síntomas, por ejemplo, de me duele la panza, no quiero estar acá, llaman 40.000 veces a los papás para que los vayan a retirar, o se manifiesta en ese otro polo, que es le pego. También a veces puede pasar porque los mismos papás
les aconsejan a sus hijos que son víctimas de violencia que se defiendan. Entonces, también puede pasar que esta agresividad, en esta reacción natural de autoprotección, se evidencie en algún momento. Y acá no tenemos que mezclar, porque no es lo mismo un acto deliberado que una reacción natural y adaptativa. Entonces, cuando yo voy a la escuela, digo, bueno, este niño permanece en silencio y a veces te contesta mal, o le contesta mal a sus compañeros, porque está en un entorno que hay demasiada violencia y está en estado de alerta, está en un estado de defensión. Entonces nos vamos a encontrar con conductas que se empiezan a aprender. Acuérdense, porque también si vos vivís en un estado permanente de una reacción natural que no para, sí, que está todo el tiempo en un nivel alto, entonces también estás aprendiendo una manera de reaccionar frente a un problema. Todo se aprende. Sobre todo en estos primeros años de vida. Volviendo a eso que dice el libro, especialmente durante la niñez y la adolescencia, bueno, es cuando toda esta reacción natural se empieza a formar, que es lo que les decía recién. Se trata de una respuesta instintiva y emocional que puede manifestarse de diferentes formas, ya sea física, golpeo, lo aparto, lo empujo, o una escalada mucho más grande, que vamos a ver ejemplos también de eso, de manera verbal o de manera ya conductual. Por eso vamos a ver el perfil de la víctima también. En sí misma, la agresividad no es necesariamente negativa o disfuncional, es algo que a nosotros los seres humanos nos ha mantenido con vida ante el peligro, dado que se convierte en un mecanismo de supervivencia y autoprotección que nos permite responder ante situaciones de amenaza o conflicto. El tema que deja de ser sano cuando vivís en permanente conflicto o amenaza. Ahí ya toda esa química que genera en el cerebro termina siendo contraproducente. Y por eso también vemos tantos problemas de salud mental en los chicos. Y cada vez de edades más tempranas. Yo acá les voy a mostrar un video que retrata exactamente esto que les expliqué para que entendamos exactamente la diferencia de violencia y agresividad. Entonces ahora ustedes con este nuevo concepto que ya adquirieron van a poderse dar cuenta que si frente a este comportamiento que van a ver ahora estamos frente a una conducta planificada con la intención de hacer daño o es una reacción emotiva que también puede ser planificada, ¿sí? La agresividad también puede darse como una reacción que, por ejemplo, yo decía, a veces los papás le dicen, si te pega, pégale. Entonces, no sabes cuándo le vas a pegar, pero ya tenés esa idea de que lo vas a hacer cuando tu nivel de amenaza hacia tu vida sea tan alto que te haga reaccionar de una manera, ¿sí? Vamos a ver entonces un ejemplo de todo esto. Pibes violentos. Adolescente le hacía bullying a compañero. La víctima se cansó. Lo molió a golpes y patadas. Ahí lo tenés al hijo del gran Brantoni, ¿no? Alguna vez. Fíjate. Se hace el canchero, mirá. ¿El de buzo se hace el canchero? El de buzo se hace el El canchero. de buzo gris. Sí, el nene no quiere saber nada. Le pega una trompada. Fíjense esta imagen, ¿no? Y otro filmando en una típica imagen de bullying. Ya se puso la mochilita para liberar las dos manos. La cosa sigue. No. Otra vez. Ah, sos guapo, dice. ¿Vos sos guapo? Ahora, muy guapo no, porque fíjate que se corrió. Escuchen, ¿eh? Escuchen. Guapo, chico, guapo. ¿Te la bancás? Y ahí está. Y ahí está. Y perdónenme, ¿no? Yo sé que hablamos... voy a hacer... Ahí voy a hacer una pausa. Ya vieron. ¿Quién ejerce la violencia primero? Acá tampoco vamos a buscar, a ver, porque vos fuiste primero, entonces yo ya me habilitás el hecho de reaccionar de manera violenta. No estoy diciendo eso.
pero sí estar uno como interventor o como profesional que va a definir algo sobre esto que pasó acá, tiene que saber y separar los tantos también, ¿sí? ¿Quién ejerce violencia permanentemente? ¿Quién comete la reacción de agresividad? ¿Por qué? Porque capaz que esta persona no va a ser reactiva en el tiempo, sí va a permanecer en un estado de defensa, de alerta. Pero este otro que ejerce la violencia de manera recurrente, va a volver a ejercerla seguramente con el pasar de tiempo si no se hace algo con esta situación. Que seguramente algo así habrá pasado en este caso. Es decir, que el agresor siguió siendo agresor y la víctima siguió siendo víctima y muy probablemente hasta se tuvo que cambiar de colegio. Muy probablemente. Pero quería que vieran esto de cuándo viene la agresividad. Cuando ya una persona se cansa de que le hayan ejercido una violencia permanente y viene el secuestro amigdalar, que ahora vamos a ver, que también, como pueden ver, es lo que yo también les explico a los papás cuando le aconsejan a los nenes: defendete, o a los adolescentes, a sus hijos: defendete y pegale. Una piña, un golpe mal dado, imagínense si este chico cayó re mal, cayó súper mal y pudo haber golpeado con la parte de atrás de la cabeza en el camión. ¿Quién estaría hoy con un gran problema penal? ¿El agresor o quién era la víctima hasta ese momento? Entonces también hay que tener cuidado con eso y con lo demás que retrata el libro, que hoy estos chicos que ejercen la violencia de manera permanente hacia otros no escatiman en atacar en grupo, por ejemplo, ¿sí? E incluso querer vengarse después de haber recibido este tipo de humillación, sobre todo porque estos videos hoy se viralizan. Vamos a seguir. Eso yo decía, esto es el secuestro amigdalar. Esto es lo que conocemos en neurociencia con, y seguramente los que son abogados van a saber lo que es la emoción violenta, ¿sí? Cuando una persona comete una emoción o está bajo un estado de emoción violenta, no sabe qué es lo que está haciendo en ese momento. ¿Por qué? Porque hay un secuestro de las amígdalas, que son estas cositas que ven acá chiquititas en el cerebro. Esto es todo el sistema límbico, el hipotálamo y demás, y otros elementos más que tiene el sistema límbico, que son los que se encargan de gestionar nuestras emociones frente a lo que percibimos desde la afuera. La corteza prefrontal, que vendría a ser esta, es la que toma las buenas decisiones o la razón. La razón proviene de la corteza prefrontal. La emoción del corazón del cerebro, donde están las amígdalas y todo el sistema límbico. Cuando pasa este secuestro amigdalar, es decir, imagínense toda la química que larga el cerebro para conservarte a vos con vida, entonces se produce un secuestro amigdalar. Es decir, que esta zona prefrontal deja de funcionar de alguna manera, toma todo el control y todas las decisiones van a pasar por lo emocional. Y eso puede causar estas cosas, que uno no mida cuáles son las consecuencias que puede causar tu acción, aunque sea una acción de conservación propia. A eso le llamamos secuestro amigdalar. Sucede mucho en los accidentes, cuando hay algún accidente menor de tránsito, que ustedes ven, salen en las noticias que alguien baja con un palo o algo y empieza a golpear los vidrios del otro auto o de los colectivos. Hemos visto muchos secuestros amigdalares así en la comunidad. Bien, eso pasa y puede llegar a pasar cuando una persona está bajo constante estrés, cuando nos dio un montón de señales a nosotros los adultos, la víctima, de pedir ayuda de alguna u otra manera, aunque varios de los chicos, por la edad misma, por el miedo de que venga la venganza o el ataque sea mucho peor, o los demás se enteren, la vergüenza, el miedo, no cuentan. Pero sí mandan algunas señales. Siempre hay señales en una persona cuando toda la parte emotiva está afectada, cuando tu balance emocional está afectado por la violencia que estás recibiendo de otra persona. Entonces, cuando están estas señales de alerta y uno como adulto las ignora o las omite, a propósito no, o porque no sabe qué hacer frente a esta situación, porque encima son menores de edad, y hoy sancionar te puede significar que a vos como profesor te digan, te investiguen a vos y no al agresor,
y el contexto en el que vive el agresor. Esto también hay que tenerlo en cuenta, de algún lado lo está aprendiendo a hacer así. O esto de, como son chicos, si vos les das una sanción es un acto discriminatorio. También esto se ha dicho y se ha hecho durante muchos años. No pueden repetir, no puedes sancionarlos, no puedes amonestarlos, no puedes expulsarlos porque son chicos y los estás discriminando. Bueno, ¿y qué hacemos con la víctima en todo esto? Ese es el problema. Entonces después, si hay un secuestro amigdalar, sepamos diferenciar que lo hizo esta chica, podría ya tener un secuestro amigdalar, por el entorno de violencia en el que vive, dentro de un entorno que debería ser seguro. El secuestro amigdalar, esto es lo que yo decía, es una persona, cuando una persona reacciona de forma muy intensa y a veces descontrolada, es decir, no mide lo que va a pasar a través de sus acciones, ante una situación que le causa miedo o estrés, una amenaza. Esto sucede porque una parte del cerebro llamada amígdala, esas semillitas que yo les mostraba que tenemos dos, se encargan de manejar las emociones, se activa demasiado y toma el control. Es decir, que toda esta parte de la corteza prefrontal se adormece. En estos momentos, la persona puede actuar sin pensar, como si estuviera en peligro, incluso si la amenaza no es real. Hay que tener en cuenta también eso, capaz que es algo, lo miró mal. Eso pasa también cuando vamos a las escuelas, sobre todo los que trabajan ya en el sector de pedagogía y los profesores, los equipos interdisciplinarios que ojalá ya empiecen a tener las escuelas en esta materia del comportamiento. Seguramente se darán cuenta, los chicos a veces se miran y se pegaron. Y uno no sabe qué pasó ahí, por qué reaccionaste así, no lo sabes. Hubieron señales seguramente de alerta antes y pudo haber pasado esto, ¿sí? Esto de reaccionar sin que hubiera una amenaza real. ¿Pero por qué? Porque ya entras con un nivel de estrés y un cortisol tan alto a la escuela. Ya predispones ya el niño se predispone, el niño víctima se predispone a que ese día la va a pasar fatal, la va a pasar mal. Y que alguien lo puede llegar a atacar y su agresor lo puede llegar a atacar, u otros agresores, porque ahora encima los agresores también incentivan a que otras personas que conozcan o no a este niño víctima se sumen al ejercicio de la violencia. Yo acá también al final de cada definición, de estas dos definiciones que les di sobre violencia y agresividad, les dejé estos cuadritos que resumen lo más importante o los ítems más importantes que completan el concepto. La agresividad entonces es una reacción natural y adaptativa del ser humano. Todos la tenemos. Todos podemos ser agresivos en algún momento cuando vemos que un familiar o nosotros mismos estamos en peligro. Y ahí también van a entender porque a veces en estos casos de violencia extrema en las escuelas terminan interviniendo familiares. ¿Por qué? Porque el conflicto, ¿se acuerdan la pregunta del principio? ¿Qué pasa cuando el conflicto no se atiende a tiempo? O no se atiende y lo dejamos que siga. Bueno, pasa esto. Puede también, y vamos a ver muchas noticias de padres que desesperados van a la escuela y terminan golpeando hasta el profesor. Que el profesor también tiene sus propias problemáticas, sus propios inconvenientes y obstáculos para poder actuar. Y el directivo también los tendrá, entonces se va armando toda una cadena realmente. Permite defendernos y responder ante situaciones de conflicto o amenaza. Es la primera señal de alerta que algo está pasando. Ya cuando vos ves un perfil en una víctima que te contesta mal, que empezó a dejar de estudiar, vamos a ver igual después el perfil de víctimas en el capítulo 2 o 3. Ya te va dando señales de que algo está pasando, de que se volvió silencioso, de que ves que le ponen apodos, que se ríen de él. Bueno, en algún momento puede dar paso a esto. O al otro extremo, que es la depresión. Y las autolesiones, que también observamos en edades cada vez más tempranas. La violencia, entonces, para que quede claro, implica el uso deliberado de la fuerza o el poder, ya sea físico, psicológico o emocional, con la intención de causar daño, lesión o sometimiento. ¿Sí? Imagínense cómo ese cerebro empieza a aprender un modo de operar. Y cómo ese niño o adolescente que está aprendiendo a hacer de esta manera va a ser de adulto. Si siempre se salió con la suya. Lo aprendió, le salió bien.
lo aprendió. A diferencia de la agresividad, que es una reacción natural y adaptativa, la violencia es un comportamiento aprendido y socialmente condicionado. Es decir, surge como resultado de factores individuales, por eso los vamos a ver, familiares, sociales y culturales, que pueden desencadenar y justificar el uso inapropiado de la fuerza. Un niño no nace malo, lo aprende de su entorno. La violencia, y quiero que quede claro, siempre va a implicar un uso ilegítimo y dañino. Es algo destructivo del poder, vulnerando los derechos y la dignidad de las personas, a cualquier edad. Incluso si lo comete un chico. Lo está aprendiendo. Seguimos. Y acá viene la primera aclaración, que así tal cual aparece en el libro, ¿sí? Yo traté de mantener en esta presentación todo lo que es el libro. Es más, ahí lo pueden encontrar, en la página 16 van a encontrar esto. Siempre se junta, y uno sale en las noticias, y todas las noticias que vamos a ver, el titular va a ser bullying, bullying, bullying. Y creo que nosotros tenemos el error, como ciudadanos de habla hispana, de llamar a estas palabras con nombres de otros países, ¿sí? De países que hablan otro idioma, no el castellano. Y eso a veces le quita, yo al menos siento que le quita la connotación del concepto, del contenido del concepto y lo que realmente implica, en este caso, la violencia. Uno dice bullying, y bueno, queda en bullying. Bullying ya es una palabra que todo el mundo lo dice, y es como que uno mismo también se va acostumbrando a escucharla y a naturalizarlo. Pero tienen que entender que violencia y bullying no es lo mismo. Y acá va la definición. La violencia, como vimos antes, abarca diferentes formas de agresión, abuso, que ocurren en el entorno escolar, las cuales, como les dije, pueden ser físicas, verbales, psicológicas o cibernéticas. ¿Sí? En este primer capítulo están todos los diferentes tipos de violencia. Y el bullying, en cambio, es un tipo específico de violencia escolar. Ustedes imagínense que esto es como una cebolla, ¿sí? El lado de afuera o una célula, como quieran. El lado de afuera es lo que contiene lo de adentro, ¿no? El lado de afuera lo vamos a llamar violencia. Y todas las capas que tiene adentro va a ser, por ejemplo, el bullying, va a ser el ciberacoso, va a ser ahora los delitos que se están cometiendo con la inteligencia artificial, por ejemplo, robando la imagen de las compañeras o compañeros de los alumnos y subirlo, pasarlo por inteligencia artificial y desnudarlos, que es algo que está pasando, y venderlo o empezar a chantajear y a pedir algún tipo de algo a cambio, ¿no? Por lo general es dinero. Que esto está pasando también en menores de edad. No estoy hablando ni siquiera de ciberdelitos de un adulto hacia un niño. Por eso también es lo que yo digo, hoy el grooming y otro tipo de ciberdelitos que se lo asociaba al adulto que se hacía pasar por niño, también merece un cambio una actualización del concepto. Porque hoy también vemos chicos que se hacen pasar por otros chicos, para obtener algún tipo de material de sus compañeros o amigos virtuales. Y después venderlo en internet. Entonces, volviendo a esto. La violencia planificada. Puedes también, además de ser planificada o esta intención de hacerle daño a alguien, vamos a tomarlo por ahí, la violencia que busca hacerle daño a alguien puede darse de manera planificada o intempestiva. El agresor puede conocer o no a su víctima. Es el hecho de dañar por dañar. O sea, hoy me levanto y quiero pegarle a este chico, porque lo vi y me cayó mal. Voy y le pego, pero no necesariamente tuvo que haber habido un vínculo entre la víctima y el agresor. Fue algo intempestivo, ¿sí? Eso es la violencia. ¿También puede ser planificada? Sí. Cuando se vuelve planificada y esta violencia se ejerce a lo largo del tiempo hacia una misma víctima, entonces ahí sí estamos hablando de bullying. Como yo les pongo ahí en el libro. El bullying es un tipo específico de violencia escolar que se caracteriza por ser un comportamiento agresivo, o sea, mantiene eso, negativo,
por supuesto, y que se repite a lo largo del tiempo e implica un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima. ¿Ven? Entonces en la violencia también hay un desequilibrio de poder, pero acá la diferencia es que se mantiene a lo largo del tiempo. O sea, que este todavía da muchos más avisos. Porque puede empezar con algo menor, puedes ir subiendo en esta escalada de la violencia y del conflicto en sí, y empieza a subir hasta que se expresa, ya en lo máximo, que puede desencadenar un acto agresivo por parte de la víctima, también. Pero esa es la diferencia. La violencia no necesariamente está atada al factor tiempo. El bullying sí. El bullying necesariamente tiene que ser algo recurrente contra la misma víctima. Pues digo, en otras palabras, el bullying es una forma de violencia escolar. Ven, es algo que la violencia escolar lo contiene, como los otros tipos de violencias que hay. Pero la violencia escolar también puede incluir otras dinámicas de agresión que no necesariamente cumplen con todas las características de bullying. Esto yo decía. Ese ejemplo les di. Lo miré, le pegué. Listo. No hubo nada que antecediera antes a ese hecho. Ni siquiera quizás un conocimiento hacia la víctima. Lo miré, le pegué, listo. Hay un acto de violencia, pero no hay bullying. Por eso es que los conceptos no todo es siempre lo que te dicen que es cuando sale en la televisión. Yo acá les puse en este capítulo, página 13 y 14, ahí le hice un zoom, los tipos de violencia escolar. ¿Sí? Porque hay muchas formas. Y cada vez creo que hoy tenemos que actualizarlo con la llegada de la tecnología y las comunidades virtuales y un montón de cosas más que se van uniendo a esto, los retos virales, la incitación al suicidio, incluso por parte de compañeros a otros. Hay infinidad de tipos de violencia. Yo lo resumí en estos, porque es lo que más vemos, por ahora. La violencia escolar se mantiene de diversas formas, afectando el bienestar físico, emocional y social de los estudiantes. Es importante estar atentos a todas estas señales de alerta que yo les decía. Es crucial identificar y diferenciar los diversos tipos de violencia que pueden presentarse en el contexto escolar. ¿Para qué? Para poder implementar una estrategia. Si yo no conozco qué tipo de violencia es, si yo no conozco y no sé diferenciar entre violencia y agresividad y bullying, entonces arrancamos mal. ¿Cómo vamos a prevenir algo que no sabemos qué es? Violencia física. La violencia física busca causar daño o lesiones físicas, vaya la redundancia, a la víctima. Puede ir desde agresiones leves, que por lo general empieza así, en el caso que sea una víctima elegida y puntualmente van a empezar a lastimar y lastimar y lastimar a esa persona, ¿sí? O puede directamente incluir actos como golpes, empujones, patadas, pellizcos, lanzamientos de objetos. Esto que yo decía, por ejemplo, este nene que me desarmó una lapicera y le empezó a lanzar proyectiles a todos los compañeros. Después uno ve de dónde lo aprendiste, porque con 6, 7 años no puedes tener una conducta así. Alguien te la enseñó. Y claro, cuando uno busca todo, yo que estoy metida en todo lo que son retos virales y todo el tiempo me estoy actualizando en eso, por ejemplo, hay un reto viral que le enseña a los chicos a cómo desarmar una lapicera y transformarlo en un proyectil. Y el nene hizo exactamente los mismos pasos. 6 años. Entonces imagínense el grado de vinculación que esta criatura tiene con la tecnología, sin ningún tipo de cuidado por parte de sus progenitores o padres, de sus adultos responsables. Ahí ven, acuérdense de la primera frase que también inicia este primer capítulo, la soledad. La soledad, porque hay alguien que a ese chico no lo está cuidando. No le están diciendo, no, esto no se hace, no lo imites. Hay mucho acceso a la tecnología sin ningún tipo de control que desencadena también en todo esto. Vamos a encontrar también lo que es la violencia verbal. Esta violencia verbal tiene como objetivo dañar la autoestima y el bienestar emocional de la víctima. Es decir, provoca un daño psicológico, sobre todo, y de su estabilidad. Puede ocurrir de manera directa o a través de rumores. Los grupos de WhatsApp son terribles. Los chicos, incluso hay a veces que los dejan afuera algunos a los que les hacen bullying o ejercen la violencia verbal.
los dejan afuera a propósito y empiezan a iniciar rumores ahí, o les arman cuentas aparte, o se arman cuentas en Instagram, por ejemplo, donde escrachan, así le decimos nosotros los argentinos, defenestran a sus compañeros en estas redes sociales anónimamente. Y más, les toman fotos y todo, después lo suben ahí. Eso es otra forma de violencia verbal. Crear chismes, rumores, incluye insultos, burlas, apodos ofensivos, que a veces tenemos el error los adultos de pronunciarlo. A veces cuando voy a las escuelas me dicen ella, le dicen la rarita. Listo. Entonces, si vos como adulto me decís que tiene ese apodo, ¿qué ejemplo van a seguir los otros? ¿Entienden? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también nosotros los adultos con las palabras que utilizamos. Amenazas, gritos, etc. ¿Se dieron cuenta el ejemplo que di? Esto de que los rumores, chismes y demás pueden también ejercerlo a través de una página de Instagram, que es lo que más usan los chicos y otras. ¿Bien? ¿Por qué les digo, les hago esta pausa? Esperen que corrí mal. ¿Por qué les hago esta pausa? Porque acá ustedes me preguntarán, ¿hay un solo tipo de violencia? Entonces, ¿que puede ejercer una persona? No, el agresor puede ejercer varios tipos de violencia al mismo tiempo. Puede estar lesionando a alguien, empujándolo a su víctima, también puede estar insultándolo y también puede estar haciendo esto de hacer rumores y subirlo a Instagram y hacer esos scratches ahí. Ahí es por eso que encontramos lo que llamamos la violencia. Esperen que lo minimizo, no sé si está acá o está en la otra página. La violencia cibernética está en la otra página, ¿sí? Eso se llamaría violencia cibernética, conocida como ciberbullying, ciberacoso. También tiene esas denominaciones. Todo esto va a traer aparejado, obviamente, una violencia psicológica o emocional. A ver, ahí lo puse bien, sí. La violencia psicológica o emocional puede manifestarse a través de la exclusión y el aislamiento. Esto yo decía, a veces los dejan afuera de los grupos. La parte de gimnasia o educación física, que conocíamos nosotros así esa materia, también es todo un tema. Los chicos a esas edades aprenden a través del movimiento. Entonces, seguramente vamos a encontrar muchos conflictos y violencia en las horas de que ellos tienen que estar activos en movimiento. Ya sea cocina, ya sea, hay algunas escuelas que tienen cocina, por ejemplo, arte, y ni hablar lo que tiene que ver con la gimnasia. Esto de elegir al compañero, yo decía, a veces los profesores tienen que tener estas herramientas. Si vos no podés controlar un curso porque están ejerciendo violencia entre ellos, evitemos, por ejemplo, hacer actividades entonces que ellos tengan que elegir con quién juntarse. Que nosotros tengamos el poder como adultos de decidir, bueno, vos hoy vas a trabajar con esta persona, vos vas a trabajar con esto, desarma un poco los grupos, que es algo que tiende el ser humano siempre a agruparse con los que son pares o tienen intereses similares. Y si no, evitar esto de que sean los chicos que escojan con quién jugar delante de todos. ¿Por qué? Porque pueden hacer estos sistemas de exclusión y aislamiento hacia un compañero a propósito. También se conoce, y es algo que está muy de moda entre los chicos, la ley de hielo. Esto de empezar, todos quedamos de acuerdo de empezar a ignorar a alguien, o yo quedo de acuerdo conmigo mismo de que hoy voy a ignorarte y te voy a hacer la ley de hielo. Así es como ellos te lo especifican. Yo le apliqué la ley de hielo. Me dicen, nenitos chiquititos. De algún lado también lo sacaron. O sea, uno también, por eso es importante escuchar qué tono de voz manejan. Uno se da cuenta cuando los escucha también. Yo siempre digo, cuando vayan a una plaza, vayan a un parque y quédense escuchando a los más chicos. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, en el caso de Argentina, la tonada argentina hoy es una tonada neutralizada, como si fuese un dibujito animado. Y eso a nosotros nos da la pauta, como investigadores y mediadores, o el rol que ustedes cumplan dentro de lo educativo, la cantidad de horas que debe pasar esa criatura para adaptar la tonada de otro país. O de un dibujo animado. O incluso hasta de sus youtubers. Hay chicos que me hablan como si fuesen Rubius, por ejemplo. Yo enseguida en el tono de voz me doy cuenta que los están imitando. Porque es natural también a las edades que ellos tienen de encontrar su identidad a través de la perspectiva e identificarse con alguien que admiran o siguen.
Entonces, ahí uno se da cuenta del nivel también de conexión, de hiperconexión que tienen con la tecnología y la comunidad virtual. Por otro lado, este tipo de violencia que no deja marcas físicas visibles afecta al desarrollo socioemocional, la salud mental de la víctima. Encontramos muchos problemas de salud mental hoy por culpa de la violencia escolar. Implica acciones que buscan generar miedo, ansiedad, inseguridad o baja autoestima. Desde las neurociencias, y seguramente más adelante voy a sacar algo de las neurociencias en cuanto al cerebro adolescente, esa seguramente va a estar abierta al público, porque me interesa que también las personas comprendamos que hoy se sabe, a través de las resonancias magnéticas, que una persona que sufre algún tipo de daño psicológico, o sea, una violencia psicológica o emocional, el área del cerebro que se activa es la misma que aquella que se activa cuando esa persona está recibiendo, por ejemplo, un golpe físico real. O sea, el área que se enciende es la misma. Ahí les da la pauta del daño que provoca un maltrato emocional y psicológico en un ser humano. Si se activa la misma área que si estuviese recibiendo un golpe en la cara. Un golpe de puño. Tenemos que tenerlo presente, porque realmente se vienen generaciones muy lastimadas. Encontramos lo que es la violencia sexual. Y aunque no lo crean, este tipo de conflictos, cuando voy a las escuelas o cuando me comunico, se comunican incluso conmigo padres, educadores y otros actores de la comunidad educativa, nos está pasando que hay retos virales que incluyen, por ejemplo, encerrar a un compañero en el baño y tratar de abusarlo. Tenemos ya casos en Argentina, incluso acá en mi localidad, que me han llegado estos datos por parte de padres que me dicen, mirá, encerraron a mi hijo en el baño y trataron de abusarlo. Y no se hizo nada y no pasó nada. Entonces tenemos también esos casos y eso se llama violencia sexual. ¿Sí? O sacarle fotos, que ahora también hay un reto viral que incentiva a los chicos a sacarle fotos a sus compañeras. Por lo general pasa más con las nenas. Menores que ellos no necesariamente de la misma edad. Me ha pasado de cursos de chicos de 12 años, 13 años que sacan fotos a las nenas de 7 o de 6 que están haciendo gimnasia. Les abren una cuenta o directamente las comparten en Telegram, toda esa dark web que hoy es muy fácil de acceder. Y se convierte en contenido. Contenido para gente enferma. Lo voy a decir así, como es un video privado. Espero que YouTube no me lo saque. Pero pasa, ¿sí? Pueden darse tanto de manera física como a través de medios digitales. Vulnera los derechos y la integridad sexual de la víctima. Abarca conductas de acoso, abuso, tocamientos o insinuaciones de índole sexual no consentidas. Este tipo de violencia hoy estamos identificando que están siendo promovidas, que es lo que yo decía, por ritos virales de TikTok y chats con amigos virtuales. ¿Sí? Estos son groomers, pederastas y ya saben la otra palabra, que andan por internet buscando este tipo de material. Y encontraron que los chicos hoy son una fuente de generar ese material, ya sea ellos mismos o buscarlo en otros pares. ¿Sí? Y generan, o sea, de una manera los reclutan. Tenemos un caso muy grave acá en Argentina, de un caso de grooming muy grave, que los groomers era una red de Chile que reclutaba chicos a través de Fortnite y les prometía diamantes, les prometía cosas VIPs a cambio de que los chicos se desnudaran o abusaran de otros compañeros. Entonces, a cambio de eso, les daban las monedas VIPs, les mandaban dinero y entre los mismos chicos llegaron incluso hasta abusarse entre ellos y mandar todo ese material. ¿Por qué? Porque entran también en lo que es el grooming, que amenazan a los chicos y los chantajean que van a exponer todo esto si no siguen compartiendo material. Como son chicos, por miedo, por vergüenza, porque están siendo amenazados, siguen generando este tipo de material. También tenemos estos casos acá en Argentina. Acá voy a minimizarlo. Vamos a pasar a la siguiente página. Acá es lo que yo decía, la violencia cibernética, lo que llamábamos ciberbullying, sexting no consentido, suplantación de identidad, todo lo que hoy se hace con la inteligencia artificial.
hace referencia a esto, al uso de las tecnologías digitales para acosar, amenazar, humillar o dañar a otros. Puede tener un impacto significativo y duradero en la víctima al no tener límites de espacio y tiempo. Una modalidad popular entre los adolescentes es crear o enviar una cuenta de Instagram cuyo usuario sube fotografías tomadas por el agresor u obtenidas de la red social de la víctima, con el fin de, como decimos acá en Argentina, escracharlo e incentivar a que otros se unan a agredirla físicamente u online. Ahí les puse, recibo, muchas consultas al respecto de eso, que es lo que les explicaba recién. Al final también les dejo el cuadrito que resume lo que es el concepto de la violencia. La violencia entonces es un comportamiento aprendido y socialmente condicionado. ¿Condicionado por quién? Por el entorno social. Tiene la intención de causar daño, lesión o sometimiento. Y es el uso deliberado de la fuerza o poder. Bien, ahí volví. El segundo ítem, ahora pasamos a los actores de la violencia escolar. Los actores de la violencia escolar, van a ver que yo los ejemplifiqué en esta escena. ¿Sí? Tenemos a una víctima, tenemos a un agresor principal, tenemos agresores secundarios, que ahora vamos a saber qué rol cumple, y otro tipo de personas, vamos a decirle por ahora testigos, que están por ahí, pero que ven la situación y no intervienen. Esto lo van a encontrar en la página 17 del libro digital. Las víctimas. Empezamos por ella. Los estudiantes que sufren actos de violencia y agresión pueden experimentar consecuencias negativas, como vimos hasta recién, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social. ¿Por qué? Porque te excluyen. Al encontrarse en una situación de vulnerabilidad total, se ven en una posición de desventaja o desequilibrio de poder. Eso es lo que yo les decía, la disparidad de poder entre el agresor y la víctima. Este contexto de agresividad y violencia afecta su autoestima y seguridad, llevándolos a percibirse con una imagen negativa, lo que les hace carecer de confianza en sus propias capacidades. Es decir, vamos a encontrar, ya podemos empezar a perfilar, un perfil con un sentimiento de inferioridad frente al resto. Es lo que decía ahí. Inseguridad y miedo ante la situación de violencia, lo que puede resultar en un alejamiento social. Entonces, pues les pongo ahí esas flechitas. Tengamos presente que las víctimas a menudo se sienten vulnerables y desprotegidas, lo que impacta negativamente en su bienestar emocional y académico. Por eso también tenemos que prestar atención. Se van a empezar a excluir, van a tratar de pasar desapercibidos, no van a hablar en clases, van a tener apodos en clase, van a ver que no se integran y puede ser que académicamente también empiecen a tener un rendimiento cada vez más bajo. Todas esas son señales indirectas. Que nos está diciendo acá, está pasando algo con esta criatura. Por parte de los agresores, podemos decir que son estudiantes que ejercen conductas violentas, suelen tener como objetivo dominar, intimidar o dañar a otros compañeros, desde una posición de poder y superioridad. Y por lo general tienen esta habilidad de liderar. Es decir, que hay otros seguidores que van a acompañar a este agresor principal en su tarea de ¿qué? De obtener más poder, de tener más superioridad frente a los otros, por lo tanto de tener más dominio, intimidación y daño hacia sus compañeros. Su perfil general de la personalidad tiende a mostrar una posición superior desde lo físico. Si no lo logra desde lo físico, entonces va a tratar de juntar gente a su favor, desde lo social y desde lo psicológico. ¿En relación a quién? A la víctima. Con lo cual se autopercibe con una imagen mucho más fuerte que el resto, con mayor popularidad o influencia. Si esto del estatus es algo que les gusta mucho. A veces no necesariamente tienen un bajo rendimiento escolar, pueden tenerlo, pero también pueden tener un alto rendimiento escolar de, por ejemplo, aspirar a la bandera, aspirar a un montón de cosas,
ser muy exigidos desde la familia y empiezan a generar esto, ¿sí? O me ha pasado de tener chicos que ejercen algún tipo de violencia, tienen un comportamiento problemático, vamos a llamarlo así, cuyos papás, por ejemplo, le dijeron, mi papá me dijo que yo para pertenecer tengo que a veces hacer cosas que no quiero. Entonces, ahí se dan cuenta también cómo la influencia de la familia, en este caso, también asemella en el perfil que se está construyendo y esto de querer ser parte de un grupo, que es algo que llevamos todos, sobre todo en la adolescencia, de querer pertenecer. Imagínense con un perfil así, querer tener mayor popularidad, pero a la vez crees que la manera de hacerlo es tener que hacer lo que haya que hacer. Y eso es lo que motiva a ejercer la violencia para mantener dicho rango o estatus de poder e intimidación. Hoy vamos a ver que estos chicos incluso estaban con algún tipo de elemento para lastimar a otros. Actitudes del agresor. Y acá empezamos a ver el perfil. Por eso yo quería que también vieran el perfil de ambos, de todos. Pero sobre todo estos dos protagonistas que tienen que estar en lo que es la violencia para que se ejerza, ¿no? Para que hoy hablemos de violencia. Actitudes del agresor. Desprecio hacia la víctima. Los agresores pueden menospreciar a sus víctimas, considerándolas inferiores o como objetos de burla. Esto les permite justificar su comportamiento violento. Por eso les ponen apodos, por eso les hacen una cuenta burlándose de ellos. ¿Por qué? Porque tienen un desprecio hacia la víctima y eso es lo que justifica su acción hacia ella. Justificación del comportamiento. A menudo, los agresores racionalizan sus acciones, creyendo que su comportamiento es aceptable o que la víctima se lo merece. Reacción a la provocación. Algunos agresores pueden percibir ciertas acciones de otros como provocaciones, los que les lleva a responder con violencia, incluso si no hay una amenaza real. Lo mismo que pasaba con la víctima que podía reaccionar de manera agresiva aunque no hubiera una amenaza. Bueno, lo mismo puede pasar con el agresor, de reaccionar de manera agresiva o violenta aunque no haya una amenaza. Eso pasa cuando vos que me mirás y ahí viene el golpe. O viene el insulto o el daño psicológico, la violencia psicológica. También pasa esto en el agresor. Y por último, la incapacidad para reconocer las consecuencias. Muchos agresores no comprenden, sobre todo por la edad, completamente el impacto de sus acciones en la salud mental y emocional de sus víctimas. Y sobre todo si es un tema tabú del que mejor no hablamos porque incentivamos, estamos haciendo justamente el efecto contrario, al no hablarlo. Lo que dificulta su capacidad para cambiar su comportamiento. ¿Por qué? Porque nadie le está diciendo, estás haciendo algo mal. No te sanciono, la víctima es la que se cambia de escuela, la víctima es la que primero deja de ir a la escuela durante un tiempo, se cambia de turno, y yo sigo acá. Entonces, ¿qué problema hay? ¿Cuál es el problema? Si yo estuviese haciendo un daño, habría una consecuencia y la consecuencia no está. Por eso se va aprendiendo y se va mejorando este modus operandi. Y esto es lo que llamamos los espectadores, estos testigos que yo les decía que a veces pueden tener un rol activo, un rol pasivo, o tener un rol pasivo y pasar a la acción. A estas personas las llamamos como los espectadores. Pueden ser estudiantes, pueden ser profesores, pueden ser miembros de la comunidad en general, sobre todo cuando se arman estas peleas y acuerdan ir a un lugar los chicos a golpearse ahí. O el camionero ese que vimos recién, ese fue un espectador ocasional, que al ver que algo podía pasar empieza a tocar la bocina, por ejemplo, aunque no se baja. ¿Por qué? Porque también tenemos este miedo de, si son menores, no los puedes tocar, no los puedes hacer nada, no los puedes separar porque el que vas preso sos vos. Entonces nadie se mete y estamos en una sociedad cada vez más acostumbrada a la violencia y que ha naturalizado la indiferencia. Estos tomarán diferentes posturas frente a lo que están presenciando. Su actitud y reacción pueden influir en el desarrollo y la escalada de la violencia escolar. Los espectadores pasivos. Miren, esa chica yo decía que estaba mirando la situación, pero no se metía. Pueden sentirse incómodos con lo que están viendo y viviendo ahí, asustados, porque también son chicos, pero no intervienen. Generalmente por miedo
a convertirse en las próximas víctimas. Porque si se meten, estos agresores que encima se mueven en conjunto, los pueden llegar a amenazar y continuar con ellos, sumar una víctima más. En resumen, encontramos también los espectadores provocadores. Esto se está dando cada vez más. ¿Por qué? Porque, y es lo que yo digo, lo que nosotros conocíamos antes como violencia escolar no es lo mismo de ahora. Antes era un mano a mano, que también estaba mal, pero así es como te lo presentaban, era un mano a mano. Y hoy eso ya no es así. Hoy tenés al agresor y un montón de personas a su alrededor que van a colaborar, ya sea filmando o dándoles algún tipo de elemento para que ejerzan la violencia y el daño que querían provocar. Estos espectadores provocadores motivan o estimulan el acoso escolar y animan para que se continúe acosando. Son incitadores de la violencia y en algunas ocasiones se convierten también en agresores. Por lo general, estos espectadores graban con el celular, esto que yo les decía, alientan a otros a que filmen, después lo suben a las redes. Si ustedes no saben, hay canales incluso de WhatsApp hoy públicos donde se suben todos esos videos, y ni hablar de todas las otras redes sociales que no tienen control. Y validan y refuerzan el comportamiento del agresor, muchas veces incluso acercándole elementos. Esto ya decía, a veces le acercan un arma incluso, sobre todo se está dando mucho el tema de los cuchillos en las escuelas. Y se las acercan con el fin de que este agresor pueda golpear o lastimar gravemente a sus víctimas. O también impidiendo que otros se acerquen a ayudar. Un caso así vimos en el caso de, si bien no fue una violencia escolar, aunque se estima que sí se conocían en algún punto, la víctima y los agresores, ese caso de Fernando Baizosa. Este es un claro ejemplo de lo que es un ataque en manada. Cada uno de los agresores que están condenados y que lamentablemente hoy sigue ocurriendo, a pesar de que tenemos a Fernando Baizosa como ejemplo de lo que es la consecuencia de una acción de violencia, sin escatimar las consecuencias. Cada uno de los agresores en este caso tenía su rol. Teníamos al principal, que era el que le propició las mayores patadas en la cabeza y en el torso de Fernando. Y también teníamos a sus amigos, unos que filmaban, por eso hay videos también de todo esto. Otros espectadores que pasaban que también filmaron y no se metieron. Otros espectadores que pasaban y quisieron meterse y recibieron también golpes. O trataron de ayudar a reanimar después de que los dejaron ahí tirado a Fernando. Y tenemos también a estos que se mueven con el agresor encubriéndolo. Lo vimos en los chats, cómo se manejaron. Este es un fiel ejemplo de lo que es un ataque en manada. Planificado, con la intención de hacer daño, y que lamentablemente, a pesar de que esta gente fue condenada, estos chicos fueron condenados, se sigue repitiendo, sobre todo a la salida de lo que nosotros acá en Argentina le decimos los boliches, ¿no? Los locales bailables. Yo acá les puse otros ejemplos, a modo como si fuese un titular de noticia en el libro, de lo que son los ataques en manada. Y es lo que yo también les decía, hoy no podemos hablar, pues hay que actualizar lo que es el concepto de violencia escolar e incluir que no es solamente dentro de la escuela, puede seguir su curso en otros ámbitos, con los mismos agresores y con las mismas víctimas. Acá yo les pongo en mis testeos de las comunidades en línea e investigaciones de campo, observo diferentes modalidades de ataque en manada que se están volviendo, como dicen los chicos, tendencia, donde alumnos de diferentes colegios acuerdan atacarse mutuamente en lugares específicos. Esto es lo que está pasando incluso acá en mi localidad y en localidades aledañas. Me han informado alumnos, exalumnos, que yo les explico todo esto cuando les llevo todo este material. Entonces es por eso cuando ven la importancia también de informar, porque cuando uno aprende a identificar estos problemas, las mismas personas, los mismos estudiantes que he tenido, después me avisan cuando pasa una situación así, porque lo relacionan con lo que hemos estudiado y lo que les he informado. Acá también ha pasado esto, algo que los chicos se acuerdan y ya no es
un chico y un chico, ¿sí? O una chica y una chica, o lo que sea. Ya no son agresor-víctima que dicen, bueno, nos vamos a juntar acá y lo vamos a resolver en la plaza. No, ahora directamente son escuelas. Alumnos de una escuela que acuerdan golpearse con alumnos de otra escuela. O sea, ya son ataques grupales incluso, masivos. Alumnos de 2 escuelas protagonizan una batalla campal en Tucumán. Ahora les voy a mostrar. Esto fue el 7 de mayo de 2024. Yo ahí les pongo la fuente y el año. Lomas de Zamora pasaron exactamente lo mismo. Le pegaron un martillazo en la cabeza a un chico de 13 años que quiso evitar un robo. Eran chicos también de su escuela que en vez de ir a estudiar se paraban en una esquina y esperaban a ver ahí a qué compañero de esa escuela lastimaban para robarle. También observa un modus operandi en alza de delincuencia en la adolescencia, cuyo líder, agresor principal y cómplices roban las posesiones a estudiantes del mismo colegio o de otras instituciones educativas. En el mes de mayo fue esto lo que pasó, ¿no? Lamentablemente se volvieron públicas y viralizaron casos como los que estoy describiendo. Yo acá les voy a mostrar un par de videos quizás les muestre este nada más. O vemos a ver si no es mucho. Para que se den una idea también de todo esto que está ocurriendo. Lo que les voy a mostrar ahora es el de Tucumán. Cuidado con el volumen, yo acá lo bajé un poco, van a escuchar varios gritos, pero esto es lo que pasó en Tucumán. Entre jóvenes de 2 escuelas en Tucumán, esto sucedía en Crisóstomo Álvarez al 600. Empezó como una discusión entre alumnos del secundario de 2 escuelas diferentes. Por un lado, la escuela técnica y por el otro, alumnos del Instituto Privado Tucumán. Todo parecía que iba a ser una discusión allí entre alumnos cuando de pronto comenzó esta batalla campal que ni siquiera la policía podía controlar. Esto fue justo en las puertas de un hotel que está en ese lugar. No se sabe por qué empezó esta discusión, pero lo cierto es que volaron trompadas, patadas y agresiones que pueden ver ustedes en este video. Todo fue grabado, viralizado rápidamente, lamentablemente. Ahí les voy a mostrar otra noticia más. Eso pasó en el Palomar. Acuérdense, la anterior era Tucumán y ahora nos vamos al Palomar. Madres y alumnos se enfrentan a golpes a la salida de un colegio. Nos vamos al Palomar en este enfrentamiento entre padres, alumnos, padres con padres, madres con madres. Vamos a ver el video, vamos a ver las imágenes de lo que pasaba en el Palomar, en una esquina en donde todo terminó de la peor manera. Miren las imágenes. Mujeres tirándose del pelo, arrastrándose. Hombres tirándose, incluso con objetos, se tiran cosas, palos, piedras. En el medio de los chicos, creo que hay algunos adolescentes. Estas 2 mujeres. Bueno, ven, ahí tienen otro ejemplo más, donde ya es una batalla campal de todos contra todos. Ya ni siquiera es alumnos. Es también padres, familiares, vecinos, amigos de los amigos que empiezan a enfrentarse en la esquina, en este caso, de este colegio. Y esto también hoy se está volviendo moneda corriente. Después tenemos a los llamados espectadores activos justicieros. Por lo general, este tipo de espectadores antes podrían haber sido quizás espectadores pasivos, es decir, que no se metían por miedo a... y ahora, de repente, dicen, basta, se termina. Yo defiendo a mi compañero, lo conozca o no lo conozca, voy a hacer algo, ¿sí? Puede pasar eso, o directamente es alguien que viene a defender a otra persona, sin necesidad de que haya visto previamente algún tipo de situación. Son estudiantes que pudieron ser espectadores pasivos por un tiempo y deciden pasar a la acción en defensa de la víctima. No necesariamente se conocen, o son amigos, o compañeros de clase. Pueden intentar persuadir al agresor, buscar ayuda de adultos o interponerse físicamente.
Es decir, que en vez de agarrar el celular y ponerse a filmar, este chico, este adolescente, va a pedir ayuda. Por eso también es importante trabajar en eso en las escuelas. Yo acá les voy a mostrar un ejemplo. Esto pasó en México. De un nene que este chiquito que ven acá se creía que era la víctima. Después, con las noticias, uno se entera que no, que era un agresor que ejercía violencia sobre su víctima. Y este chico, que es más grande que él, que no conoce a la víctima, pero que sabe artes marciales, va karate, defiende y sale en la defensa de la víctima y termina ejerciendo lo que habíamos dicho, agresividad en defensa del otro. Por supuesto, sin medir las consecuencias que podría haberle ocasionado algo así. Esperen un segundo. Esta vez lo voy a poner acá. A ver, no, esperen, me lo voy a llevar para allá. No, ahí se Un nuevo caso de violencia escolar se registró ahora en el municipio de Reforma, Chiapas. Un estudiante de secundaria fue golpeado por un compañero hasta dejarlo casi inconsciente y resultó con un traumatismo en un ojo. El padre del menor agredido interpuso una denuncia ante la fiscalía y convocó a una marcha frente al plantel escolar. Bien, ese caso pasó en México. Ahí tienen otro ejemplo de cómo puede pasar también que nos encontremos ante una situación de agresividad en defensa de otro compañero y que podría haber tenido un final diferente. Realmente. Por eso hay que hablar con los chicos. Bueno, yo acá tenía más ejemplos para darles. Voy a seguir. Así nos hace tan larga esta primera masterclass. Familias. También es importante incluir dentro de los actores a la familia. Si bien no forman una parte directa de lo que es el aula o los recreos, que es donde mayormente ocurre el ejercicio de la violencia, sí debemos tenerlas presentes y por eso las menciono en este libro por la razón de que la familia es el pilar, ¿no? Es la base de los valores que va a tener ese niño que está en desarrollo, que está aprendiendo lo bueno y también está aprendiendo lo malo, de lo que nosotros como adultos podemos ofrecerle en un entorno. Se conforman por eso como un factor fundamental en el desenlace y la resolución de la violencia. Yo por eso cuando voy a las escuelas también pido mostrarle lo mismo que les muestro a los profesores y a los directivos en cuanto a retos virales, en cuanto a grooming, manejo el autocuidado en las redes sociales, lo que hace la tecnología en el cerebro de un niño, lo que es el sueño, lo que es un estado de alerta permanente. También mostrárselo a los papás. Quizás al principio vaya a la mitad, pero con el tiempo van a empezar, si uno lo toma realmente como una medida preventiva y no como una medida ocasional, el informar y formar a la comunidad, también es darle herramientas a ellos, porque quizás ellos tampoco miden la problemática en la que están metidos sus hijos. Solamente por el acceso sin control a un celular o a un jueguito. Que el jueguito no es el problema, sino con quién está hablando. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta e incluir a la familia también en lo que es la prevención. Perdón. Voy a seguir. Y acá volvemos, no al principio de todo este primer capítulo. La soledad es el mayor enemigo de la infancia. Y la agresividad, su doloroso llamado de auxilio. Ahora entendemos por qué la agresividad también, cuando se hace presente, en lugar de castigar a esa víctima que hace evidente lo que le estaba pasando en silencio, seguramente,
pide a gritos auxilio porque no sabe cómo salir de esa cárcel en la que está. No ve salida a eso. Necesariamente un adulto es el que tiene que resolver este problema. No que quede en que el chico se defienda y golpee a otro y ejerza violencia sobre otro para poder subsistir. Acá son medidas que tienen que tomar los adultos. Pero el adulto todavía no está tan informado acerca de lo que es la violencia en sí. Desde una parte, desde la perfilación. Lamentablemente tengo que decirlo, desde la perfilación criminal. Hoy, por el tipo de daños y ejercicio de la violencia que está pasando en las escuelas. Hoy tenemos que hablar de perfilación criminal en las escuelas. O sea, miren el grado que estamos manejando de esta problemática en chicos que están en desarrollo y que en algún momento van a ser adultos, van a ser papás, y ¿qué les van a enseñar a sus hijos? Entonces esto es una cadena que parece no terminar, pero si nadie para la bola de nieve, el problema y el conflicto va a seguir aumentando su tamaño. Y una vez que llegaste al máximo de la violencia de dañarle la vida a alguien, no bajas de eso. No hay forma de recuperar a una persona que llevó a otra a una situación de riesgo de vida. Esto fue el primer capítulo. La primera masterclass. Van a haber 2 masterclass más, donde ahí sí vamos a recorrer específicamente el libro, las páginas que sobre todo quiero hacer foco. No creo que sea tan largo, este sí va a ser un poquito más largo porque es el primero, pero quiero hacer foco en las partes más importantes que quiero que a ustedes les queden en mente, las reflexionen cuando lean el libro. Y por supuesto, mis canales de comunicación, redes sociales, armé un grupo de WhatsApp en el que voy a subir material extra, recursos, y también tengo un canal de WhatsApp que ahí también voy a subir información. Es importante que la sociedad esté informada, que la comunidad esté informada y formada, y se empieza por hablar sobre estos temas. En las próximas vamos a seguir con lo que sigue y temas básicos que quiero que ustedes tengan, sobre todo para lo que después, más adelante, se va a venir en lo que es la violencia digital, lo que es el grooming, lo que es el autocuidado en las redes y otras formas de violencia hacia los menores que hoy estamos viviendo, incluidos los retos virales. Bien, quiero que ya tengan esa base formada. Muchas gracias nuevamente por adquirir este libro. Realmente es muy importante para mí. Apoyen a los emprendedores, a los profesionales independientes que venimos de abajo, que no estamos en el sistema, pero que queremos combatir de alguna manera a esta pelea cultural, a esta pelea social y de la comunidad, para que ya no haya más indiferencia frente a una problemática que nos afecta a todos. Todos, incluso los que todavía no tenemos hijos, pero tenemos sobrinos, tenemos familiares chiquititos, que conviven en una comunidad educativa que no les ofrece hoy la seguridad y un lugar de confort y de educación que debería estar teniendo. No solo para los chicos, sino para toda su comunidad en sí, incluidos los profesores, que también están teniendo muchos problemas en su salud mental por todo esto que también empieza a formar parte de ellos, que es el entorno de trabajo. Los espero en el próximo video y muchas gracias por todo. Gracias por apoyar a este emprendimiento y a este trabajo de investigación. Muchas gracias.